Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. Jesús, destructor de paradigmas. Primero, definamos qué es un paradigma, en el contexto de esta historia. Paradigma es un conjunto de normas, creencias y conocimientos que dan una visión de cómo entender la realidad. Dicho lo anterior, sabemos entonces que sanar en Shabbat rompía la visión de la realidad del pueblo judío en la época de Jesús, ya que transgredía la ley. Jesús sana en sábado, Shabbat. El Shabbat tenía, y tiene hasta nuestros días, una relevancia importantísima dentro de la fe judía, además de ser el día en que Dios descansó durante la creación. Dio la instrucción al pueblo de Israel que lo observara como día de descanso y lo dedicara a la adoración. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, vemos que en este día, solo se les permite preparar el alimento que han de comer. También es un día de fiesta para Jehová, según lo indica Éxodo capítulo 13, versículo 6, y es parte de los mandamientos que deben guardar, ya que Jehová así se los dijo en Éxodo, capítulo 16, versículos del 28 al 30. En Éxodo, capítulo 20, versículo 10, vemos que el descanso se extendía incluso a los animales domésticos, y a los extranjeros que vivían con el pueblo judío. Estas son las observancias que debe realizar todo judío religioso, hasta nuestros días, y hay toda una preparación previa para recibir el Shabbat, el cual comienza a la puesta del sol, del día viernes. Es tan relevante este día, que vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 16, que cuando Jehová se presenta en el monte Sinaí, es al séptimo día que llama a Moisés. Pero hay más. Diferentes corrientes dentro del judaísmo le dan aún más atributos a este día, en especial los judíos, asociados a corrientes místicas dentro del judaísmo. Están aquellos que creen que en este día, las puertas del cielo se abren, y bajan energías de bendición para los que observan el Shabbat. Energías que ayudan al alma del ser humano, para que sea una mejor persona, y también está la idea de que aquellos que han muerto en pecado, y están sufriendo algún tipo de castigo por sus malos actos, por cada judío que observa el Shabbat. Hay una alma que descansa de su castigo durante este día, por tanto la observancia del sábado es también un acto de misericordia para los que murieron en pecado. La idea de que las personas que morían en pecado estaban en un lugar de sufrimiento estaba muy arraigada incluso dentro de los primeros cristianos. En un texto apócrifo denominado Hechos de Pablo y Tecla, muestra a una joven, de nombre Tecla, que fue condenada a la hoguera, por causa de las enseñanzas de Pablo. Pero fue salvada por Dios, y posteriormente sufrió una segunda condena, para ser entregada como alimento para las fieras, y volvió a ser salvada. Una hija ya fallecida, se le aparece en sueños a su madre, y le dice que le pida a la joven Tecla, que ore por ella para que sea trasladada al lugar de los justos. De esto se desprende, que esta joven que está muerta, se encuentra en un lugar, en el que no están los justos. Como vemos, era una idea que estaba presente no solo en los judíos, sino también en los primeros cristianos. Volvamos al Shabbat. Como vemos, este día tiene una especial connotación, y se le atribuyen diferentes atributos, dentro del judaísmo, y son ideas como estas con las que Jesús debe luchar. Sin embargo, el objetivo de esta reflexión es analizar, cuáles fueron los actos más relevantes, que hicieron de este rabí de Galilea, un personaje histórico, que ha influenciado a miles de millones de personas. Que con sus enseñanzas dio forma a nuestro actual código moral, y que a pesar de haber pasado casi 2000 años desde su muerte, aún está plenamente vivo, en el corazón de miles de millones de personas. Está claro, que todos los hechos consignados en los evangelios, relacionados con Jesús, son importantes, pero
¿Por qué los evangelistas decidieron registrar estos actos específicamente? La respuesta que a todos se nos viene a la mente es: por inspiración divina. Es cierto que Dios inspiró a los evangelistas a registrar los hechos de Jesús, pero fueron ellos los que escogieron estos actos específicamente de los miles que pudo haber realizado Jesús durante el tiempo que dedicó a su ministerio. La verdad es que muchos de ellos fueron registrados porque rompían paradigmas de la cultura judía de aquella época, así como de la actual. Jesús rompió leyes, costumbres, estereotipos, dogmas, etc. Ahora quiero pedirte que imagines a Jesús, no como lo muestran las películas, sino como realmente fueron los hechos, haciendo largas caminatas, calzando unas sandalias de cuero, no tus cómodas zapatillas, sino unas chalas de cuero duras como la madera. ¿Piensas que esto es algo menor? Claro que no. Se dice que una de las razones de que el Imperio Romano se expandiera era la calidad de las caligas o sandalias que usaban los soldados y auxiliares romanos. Así es que imagínate caminar 30 kilómetros diarios con chalas duras, recorriendo caminos polvorosos y pedregosos, yendo de un punto a otro para realizar su ministerio, sudando durante el día bajo un sol abrasador y pasando frío durante las noches, durmiendo muchas veces a campo traviesa, donde lo sorprendía la noche, a él y a sus apóstoles, comiendo lo que había, y cuando se podía, para llegar a lugares en que muchas veces era rechazado por gran parte de la población, insultado y vejado. Así fue realmente como sucedieron las cosas, mucho más dura de lo que las películas muestran. Es en este escenario adverso, en donde él comienza a romper los paradigmas, y lo hace con tal autoridad y valentía, que no se atreven a lincharlo, ya que como veremos más adelante, de acuerdo con las leyes judías el castigo por lo que hizo, era la muerte. En Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, leemos que Jesús sana a un hombre en sábado, el cual tenía una enfermedad en una mano, y como era de esperarse, esto causó tal revuelo que los fariseos querían matarlo por tal acto. No se podían hacer obras de ningún tipo en sábado. En Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17, volvemos a leer cómo sana a una mujer jorobada en sábado. Pero aquí el evangelista hace una observación más. Él nos cuenta que Jesús los trata de hipócritas por ver con malos ojos que sanara a la mujer en sábado. Además, Lucas registra que algunos de ellos se avergonzaron, y ya veremos más adelante por qué sucede esto. En Juan capítulo 9 versículo 41, leemos que Jesús sana a un ciego en Chabat. Sin embargo, aquí Juan da varios datos adicionales que no vemos en los demás relatos de sanación. El primero es que este hombre nació ciego, no por pecados de sus padres, sino que estaba ahí para que Jesús cumpliera su misión. También hace alusión a la ceguera espiritual de los fariseos, y nos cuenta cómo el ciego hace una defensa por su sanación ante aquellos que acusan a Jesús. Pareciera que Jesús tiene una fijación con las sanaciones en día sábado. Pero como veremos, esto tiene una razón y una enorme repercusión, tanto es así, que produjo una escisión en el judaísmo. Para los judíos de aquella época, y también en la actualidad, la adoración a Dios no es practicada por todos de la misma forma, y esta división se mantiene hasta nuestros días, tal vez con distintos nombres, pero conceptualmente son las mismas divisiones. Sucedía en la época de Jesús, que había judíos que eran practicantes de día, pero libertinos de noche. Había judíos practicantes de día y de noche, pero que no eran ortodoxos. Es a estos a los que se refiere Lucas en el capítulo 13 cuando dice que hay algunos que se avergüenzan cuando Jesús los trata de hipócritas, ya que claramente, estos judíos realizaban actividades
que no eran únicamente de adoración a Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús les hace la pregunta: ¿quién de ustedes no irá a salvar a una de sus ovejas en sábado? Como vemos, lo de rescatar ovejas no tiene mucho de adoración a Dios. Pero continuemos. Están también los ortodoxos, como el principal de la sinagoga, que es mencionado en Lucas capítulo 13, versículo 10, que echa a Jesús, lo que en la práctica significa no solo abandonar la sinagoga, sino que también la ciudad. Y por último tenemos a los ultraortodoxos, de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Los que creen que Jesús merece la muerte de acuerdo a la ley, pero ¿de dónde sacan esta idea los judíos ultraortodoxos? En Éxodo capítulo 31, versículo 15 leemos: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Lo que es refrendado en Éxodo capítulo 35, versículo 2. De acuerdo con lo anterior, Jesús era merecedor de la pena de muerte, y sabiéndolo aún así realizó los milagros, y a pesar de todo intento de juzgarlo por estos actos, no pudieron. Como dije anteriormente, este tipo de clasificación del judaísmo se mantiene hasta nuestros días. Las comunidades ultraortodoxas en Jerusalén cierran las calles en Shabbat. En este día no usan electrodomésticos, no cocinan, no pueden encender los interruptores de la luz, y en los edificios, los ascensores se detienen en todos los pisos, para que los ultraortodoxos ni siquiera toquen el botón de los ascensores. ¿Qué crees que pasaría hoy, si Jesús hiciera milagros en Shabbat, en estas comunidades ultraortodoxas? Exacto, sería acusado de romper el Shabbat, se pediría para él un castigo ejemplar, y como mínimo sería expulsado de la comunidad. Espero que hayas comprendido por qué los evangelistas dejaron tantas veces registrados estos milagros en día sábado. No solo lo hicieron para mostrar la valentía y la justicia de los actos de Jesús, sino también lo hicieron para mostrar cómo rompió el paradigma del Shabbat, y con esto dar paso hacia una mayor comprensión del amor de Dios. Este acto infringe la ley judía, pero a su vez rompe la rigidez con que se hacía la interpretación de la ley. Coloca por sobre la letra, el espíritu con que fue dictada. Lo que Jesús les dice a los judíos con estos actos es que la ley fue dada por Dios por amor, y para beneficio del hombre, no como un castigo. Una interpretación muy distinta de la que hacían los judíos de la época, y verdaderamente revolucionaria. Muchos de los actos de Jesús también están haciendo presente la diferencia que existe entre religión y espiritualidad. Hasta nuestros días, todo judío vive bajo una religión, la cual como toda devoción está organizada para dar instrucción y consuelo. En cambio, la espiritualidad está enfocada en la búsqueda de la verdad. Y la verdad os hará libres, dice Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Pero qué es la verdad? La verdad va apareciendo a medida que vamos elevando nuestro nivel de conciencia. La verdad se obtiene a través del conocimiento, pero no solo del conocimiento seglar o religioso. Aquí el conocimiento debe ir acompañado de sabiduría. Es esta mezcla la que debemos usar para hacernos mejores personas, es decir, mejores conciencias, y tener así una comprensión mejorada de la verdad. Como vemos, las enseñanzas de Jesús rompieron los esquemas mentales no solo del judaísmo, sino también de las demás religiones de la época, ya que en menos de 500 años, gran parte del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Personas de diferentes religiones y culturas abrazaron las enseñanzas de Jesús, imponiéndose no solo como una forma de buscar a Dios, sino también una ética basada en la bondad humana.
Esta fue la razón de que tanta gente adhiriera a las enseñanzas de un rabí de Galilea. Jesús encarnaba una enseñanza distinta de lo que había sido dicho hasta ese entonces. Mostró algo de muchísima importancia, que el hombre era imperfecto, pero no intrínsecamente malo, nos dice que hay bondad en el corazón del ser humano, y nos insta a que busquemos la perfección. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas palabras son de crucial importancia, esto lo cambio todo, y en el futuro haré una reflexión solo de este texto, pero baste comprender que el ser humano no es de naturaleza malvada, ya que, si así fuera, no sería posible que pudiera alcanzar la perfección a la que nos insta Jesús. Pero este no fue el único paradigma que Jesús rompió, están también los el de la mujer adúltera y el de la mujer samaritana, de los cuales hablaré también en una próxima reflexión. Para cerrar, hay algo que nunca se toca por parte de los líderes religiosos, y es que Jesús hizo del Tanaj, o Antiguo Testamento como lo conocemos los cristianos, algo puramente religioso. Le quitó el carácter de ley humana que tenía la Torá para los judíos, ya que él dijo que se deben cumplir las leyes de los estados. La mayoría de nosotros recordará estas palabras: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto hizo una separación entre las leyes seculares y la ley de Dios, algo que ahora es practicado en todo el mundo occidental, incluido Israel, en el que la Torá es considerada un libro religioso, pero no la ley del pueblo de Israel. ¿Una victoria más de Jesús? ¿Qué piensa usted? En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.